Hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este primer culto dominical. Y también a los hermanos y amigos que se conectan con nosotros cada domingo a las 7 horas de Ecuador para participar con nosotros de este culto que se lo prepara para Dios. En esta mañana vamos a hablar del capítulo 24 de Génesis. Es un capítulo extenso, pero con un tema de vital importancia. A nosotros los predicadores siempre se nos recomienda que prediquemos temas pertinentes, temas actuales. Hay que predicar temas que llenen la necesidad de la gente. Y yo vivo con una convicción que se las comparto. Para mí, a morir lo creo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia es pertinente, toda, para este momento. Y usted me puede pedir que yo prepare cualquier capítulo o cualquiera de los libros de la palabra del Señor, y ese capítulo, esa porción tendrá pertinencia. Será una porción oportuna para hoy, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, sea un libro sapiencial o puede ser de los profetas, puede ser Génesis, puede ser Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es útil, dice, y es oportuna. Así que hacemos bien en estudiarla, meditarla de Génesis a Apocalipsis, porque allí encontramos todas las respuestas que necesitamos. La palabra de Dios es el alimento completo. El que se alimenta de la palabra de Dios y obedece, no le faltará nada, porque en Cristo estamos completos. Así se habla en Colosenses. Y el tema del capítulo 24 es tan pertinente como todos los capítulos. Habla de Isaac y Rebeca. Lo hemos llamado un matrimonio aprobado por Dios. Un matrimonio que Dios aprobó. Ambos siguieron un proceso como jóvenes solteros que llegó al matrimonio. Y yo creo que al estudiar Génesis 24, algunos pueden notar que su matrimonio fracasó porque no lo hicieron siguiendo lo que indica Génesis 24. Y algunos que están con el matrimonio más o menos y que se alientan con la idea de separarse, no lo hagan. Ahí en Génesis 24 vamos a encontrar consejos oportunos, consuelo y también esperanza. Y los jóvenes que están solteros y los niños que pronto tendrán su matrimonio a su tiempo, en el tiempo de Dios, miren, aquí pueden tomar estas verdades espirituales y obedecerlas, y seguro que van a tener un matrimonio bendecido por Dios. Pero el matrimonio bendecido por Dios es el matrimonio aprobado por Dios. Bonita la alabanza que terminamos de cantar, los que tenemos un matrimonio aprobado por Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Bueno, yo soy uno de los hombres que tiene que agradecer a Dios por el matrimonio que Dios me dio y por el hogar que Él nos ha dado a mi esposa Isabel y a mí, porque Él ha sido tan bueno. Él ha sido misericordioso con nosotros. Entonces vamos orando al Señor para hablar de este tema importantísimo, el matrimonio, porque yo sí creo que la primera decisión más importante de una persona en su vida es acude al llamamiento que Dios le hace, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la otra es con quién se va a casar. Y Dios le ha dado al hombre la facultad de poder buscar una esposa. El que haya esposa, haya el bien. Hallar allí implica que la persona ha buscado con diligencia. Y tiene que buscar en Dios y tiene que buscar en el lugar correcto. Pero oremos a Dios. Señor,
La debacle de este mundo tiene que ver con la debacle del matrimonio. Aquí en el Ecuador, el índice de divorcios aumenta cada día. Y esto nos entristece profundamente. Pero qué hermoso, también hay matrimonios saludables, matrimonios anclados en Cristo, que han permanecido fieles. Puede ser el enemigo llamado Satanás el que nos puede estar empujando a mirar solamente lo malo en tantos matrimonios. Pero Señor, hay matrimonios que han sido aprobados por ti y que son bendecidos por ti y que son matrimonios saludables. Hay familias saludables, Señor, y que su ejemplo se puede imitar. Gracias porque tú has sido bueno y has sido fiel, tan fiel, muy fiel. Háblanos a nuestras mentes, a nuestros corazones y mueve, Señor, nuestras voluntades para hacer tu voluntad. A los jóvenes aquí presentes, a los niños aquí presentes también que vayan preparándose. Aquellos que por tu gracia tenemos un matrimonio bendecido por ti, y aquellos que están en un matrimonio tambaleante que puedan ser fortalecidos, y aquellos que ya fracasaron, tú ya los has perdonado, Señor, y algunos han tenido una nueva oportunidad. Pero gracias por este tema y gracias por la pertinencia de toda la palabra de Dios. De los 66 libros, toda ella es la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en Génesis 24, con el tema Isaac y Rebeca, un matrimonio aprobado por Dios. Aprobado por Dios. Lo vamos a estudiar este capítulo extenso y leer solamente algunas porciones en 5 partes que las quiero anticipar. En mi opinión, la primera parte está en los versículos 1 al 9. Ahí vemos a Abraham, el padre de Isaac, preocupado directamente para que su hijo tenga un hogar saludable. Abraham buscó una esposa para su hijo Isaac. Segundo, le delegó, como era la costumbre en ese tiempo, en el Medio Oriental, a su siervo, no hay duda, un hombre llamado Eliezer, para que busque una esposa para Isaac. Salió dirigido por Dios a cumplir su misión. Este siervo salió dirigido por Dios, como debe salir todo joven, dirigido por Dios a buscar. Tercero, el siervo de Abraham, Eliezer, buscó esposa para Isaac en oración y la buscó en el lugar correcto, no en una discoteca, la buscó en un lugar correcto. Y número 4, el siervo de Abraham, antes de una comida a la que lo invitaron, reveló su misión en relación a Rebeca, porque él es el encargado de llevar la esposa para Isaac, su amo. Y por último, los padres de Rebeca vieron que era la voluntad de Dios y aprobaron el matrimonio de su señorita hija con Isaac. Los padres aprobaron. En el Antiguo Testamento los padres tenían la bendición de buscar una esposa para su hijo. Y hoy también los muchachos, si no aprueban sus padres, les irá mal, muy mal. Y a quienes nos aprobaron, primero Dios y nuestros padres, nos ha ido bien, muy bien. Por eso el tema es un matrimonio aprobado, aprobado por Dios. Y la Biblia habla que nosotros debemos de predicar como obreros aprobados
que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Primero veamos esta búsqueda de Abraham. Hermanos, padres de familia, ustedes y nosotros debemos de involucrarnos directamente en la que será la compañera para nuestro hijo. Nosotros tenemos un hijo soltero que se llama Josué David y que es el tiempo que el Señor le vaya mostrando quién será su compañera. Nuestras dos hijas ya tienen sus cónyuges y la verdad, hasta aquí vemos que son matrimonios aprobados por Dios. Y nosotros queremos que nuestro hijo tenga un matrimonio aprobado por Dios. Y ustedes, padres de familia, involúcrense. Juntos, ustedes y nosotros, oremos por nuestros hijos para que tengan un matrimonio aprobado por Dios. Dice que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Es verdad. Y dijo Abraham a un criado suyo, este se llamaba Eliezer, miren ustedes en el 15:2, era un hombre como de 60 años, he investigado y era como un hijo para Abraham. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? No tenía todavía Isaac, siendo que así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa era el administrador de todo lo que Abraham tenía, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y ese es el hombre de confianza de Abraham, el manager, el administrador. Y dijo Abraham a este criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, allí cerca de las partes íntimas de Abraham, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Hermanos, padres de familia, aquí debe estar nuestra oración. Y aquí siempre estuvo nuestro ruego de Isabel y yo, orando por nuestras hijas para que no se enamoren de un hombre inconverso. Y si se enamoraban de un hombre inconverso, nosotros continuaríamos orando para que esa relación se rompa. Un incrédulo, no con un incrédulo, sino con hombres creyentes. Y dijo Abraham a este criado, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, vean el verso 3, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, ponga allí un pagano, porque lamentablemente hay madres que se dan cuenta que su hija anda enamorada de un muchacho que es muy simpático, muy atractivo, no es creyente, no conoce a Jesús, no se ha arrepentido. Dice, y es de buena familia. ¿Sabe qué se llama buena familia entre nosotros? Que tiene plata, tiene dinero y ha estudiado en una buena universidad, ya está haciendo su PhD. Dice, es un lindo chico, solo que no es cristiano. Hermanos, el fracaso es seguro el fracaso. La señorita que se une en matrimonio con un pagano, anótelo, seguro fracasará. No conozco en mi vida, ya 32 años pastoreando, un solo caso de una chica que haya desobedecido a Dios y a sus padres y que le haya ido bien. Y yo espero que seguramente que hasta que me muera no encontraré un solo caso. Y jóvenes, los aquí presentes, que esta iglesia tiene lindos muchachos, no físicamente, no también físicamente, pero les aseguro que si se unen en matrimonio con una pagana, les irá mal, muy mal. Que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Insiste Abraham, verso 4, sino que irás a mi tierra, irás a la iglesia del Señor
irás a mi familia y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. De allí yo quiero. Estos oídos han oído decir de vez en cuando algunas mujeres, madres que han dicho, en la iglesia para mi hijo no hay una chica, las que yo veo no son como para mi hijo. ¿Saben, hermanas? Escúchenme. Todos esos muchachos ya fracasaron por el orgullo de su madre y de su padre. No hay una esposa para los muchachos en esta iglesia, por cientos, calificadas, consagradas, dedicadas a Dios. Hermanos, y también he oído, no, dice, para mi hijo, mire mi hijo tan lindo, tan simpático, graduado de una universidad prestigiosa. Yo no veo, dice, ninguna de las que yo veo. Claro, porque está ciega espiritualmente, ¿por qué va a ver? Eso es puro orgullo. Hermanas, no digan eso. Y si dijeron, arrepiéntanse, porque les va a ir mal, muy mal. Líbrenos el Señor de decir una cosa así, ni en pensamiento. Ni siquiera hemos dicho nunca, como algunos oran, Señor, que para nuestra hija el muchacho tenga tanto de estatura, que se ha graduado en una universidad. Nada, solamente que conozca al Señor. ¿Y cuál ha sido la petición para nuestro hijo? Y seguimos orando y llorando, que Dios le dé una señorita santa, una como su madre, con un espíritu afable y apacible, nada más, ni apellido, ni estatura, ni nada, ni color de la piel. No tiene importancia, o tiene importancia secundaria. Solamente le dice, mira, no tomes de entre las paganas, tómame de entre la iglesia del Señor. Allí búscame a una chica consagrada, con un espíritu afable y apacible, para que sea la esposa para nuestro hijo, dijo Abraham. Bien, lo segundo, el siervo de Abraham, probablemente o muy probablemente Eliezer, pero el verso 24 nos dice que era Eliezer, pudo haber sido él u otro, salió dirigido por Dios a cumplir su misión. Dice el verso 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio, porque en ese tiempo el hombre la compraba a la esposa. Hoy no. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, porque Abraham era un hombre trabajador y Dios lo había prosperado. Y aquí en el Ecuador, toda persona que trabaja y tiene visión se enriquece, toda persona. Y no tenemos por qué sentir envidia. Aquí en la iglesia hay gente que Dios le ha dado mucho, porque son trabajadores, se los llama entre nosotros camelladores. Mire, tenía muchos camellos. Y tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Miren, esos regalos eran oro y plata y vestidos y otras cosas. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Nacor, el hermano de Abraham, y también se llamaba Harán. Acuérdense que Taré tuvo 3 hijos, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Abraham, Nacor y Harán. Y fue allá a su familia e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. ¿Por qué, hermanos queridos, un pozo de agua? Porque ese era el lugar donde se podía notar, comprobar, ver, mirar el carácter de una persona y el carácter de una mujer. Los que han leído bien el Antiguo Testamento y algunos comentarios saben que en ese tiempo las mujeres eran las que llevaban el agua del pozo a la casa. Hacían también algunas tareas que implicaban un esfuerzo físico. Y en el pozo se podía ver la industriosidad, el trabajo, la laboriosidad, el amor, la gentileza, la paciencia, el trabajo abnegado de una mujer. Las doncellas son las que iban al pozo y eso implicaba
bajar un cántaro por una cuerda, llenar el cántaro y luego por medio de esa polea va rodando la cuerda y llenaban los recipientes y luego al hombro y llevarlo a su casa. Y mucha gente se acercaba a un pozo a pedir agua. Hermanos amados, el agua en ese tiempo no llegaba al hogar como hoy por medio de un conducto, de una tubería y hasta una llave. De ninguna manera, había que llevarla. Y en algunos lugares de la zona rural, los hijos son los que llevan el agua desde el río, desde el pozo, hasta la casa, de manera especial la cocina y la lavandería. En ese tiempo, las doncellas hacían ese trabajo. Bien, entonces llegó, dice verso 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo, otra vez, de agua, a la hora de la tarde. ¿Cuál era esa hora? La hora en que salen las doncellas por agua. Un joven de la iglesia, ¿a qué hora será que tiene que salir para buscar una doncella? Ya 6:30 de la tarde cada sábado. Todos los sábados los jóvenes se reúnen aquí. Entonces 6:30, 6:45. Porque a las 7 en punto comienza la reunión de las doncellas. Que esta iglesia tiene muchísimas. Más de 200, 250 y 250 jóvenes, todos bautizados. Han creído en Cristo. Y las señoritas vienen a esa hora, al pozo de agua. Vienen para adorar a Dios. También los domingos, antes de las 7, otras vienen a las 11, otras vienen a las 7 de la noche. Pero la mayoría de las chicas aparecen antes de las 9 para su grupo discipulado. Hay muchos matrimonios muy lindos que se han formado aquí. ¿Dónde se conocieron? En un grupo discipulado. Y también los matrimonios se han formado en los campamentos. Por esta razón, ahora los padres, dicen, ahora los padres pueden comprender por qué es que mi esposa y yo nunca con mi familia dejamos de estar en un campamento juvenil. Y nos vamos con los mejores obreros que tiene la iglesia para un campamento, porque el campamento es un lugar donde vamos a adorar a Dios. Pero padres de familia, un campamento también es un lugar donde los jóvenes se conocen. Y muchos jóvenes cuando se casan han dado testimonio que allí en ese lugar correcto, donde estuvo la presencia de Dios, conocieron a su cónyuge, a su esposo o a su esposa. Esa fue también nuestra experiencia de Isabel y yo. Así que esto de elaborar campamentos tiene como propósito que los jóvenes adoren a Cristo, pero también que se conozcan, porque no hay mejores matrimonios en el mundo que aquellos que se forman en el contexto de la iglesia. Dios los aprueba. Bien, y vean lo que todo joven debe hacer y todo padre debe hacer. Y dijo en el verso 12, lean por favor: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Salió dirigido por Dios, por eso dijimos: dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Le pidió una prueba. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Ya dijimos, allí se veía el carácter de una doncella. Y este hombre dirigido por Dios dice: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Qué prueba tan alta. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. ¿Qué quería Eliezer ver en la doncella? Primero dice que le debe beber generosidad, misericordia, porque esos son las esposas. Bueno, yo crecí
con una madre así. Mi mamá Piedad era generosa, era trabajadora. Mi suegra María, generosa, trabajadora, abnegada. La esposa que Dios me ha dado, exactamente como mi madre y como mi suegra. Una bendición. Es triste para un hombre estar unido en matrimonio con una mujer tacaña, mezquina. Eso es triste. Por eso el joven tiene que primero observarla, no observarla, sino observarla, mirarla, en oración. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, dame de beber. Y él respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Hermanos, Dios responde, miren jóvenes queridos, verso 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar con Dios, primero habló con Dios, oró a Dios. He aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca. Entonces era un pariente de Abraham, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, con su cántaro. Las cualidades de Rebeca, verso 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, como toda señorita, bien cuidada, bien alimentada, amada por sus padres. El amor de Cristo se puede ver en su rostro. Era de aspecto muy hermoso. En esto se fija mucho el hombre, pero no tiene que fijarse tanto en esto, sino en las cualidades internas, que tenga un carácter como el carácter de Jesús. Virgen, miren señoritas, un joven cristiano valora a una doncella, a una virgen, una chica que vive en pureza. Virgen significa una que no la ha tocado ningún varón. Señoritas, queridas doncellas, no permitan que sus labios sean tocados por los labios de un muchacho con el que usted no se va a casar. ¿Y por qué abrazarse pecho con pecho y tocar sus pechos con el joven? Y pronto esa relación se va a romper. Todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Está bien el beso boca a boca, el abrazo pecho a pecho, todo eso tiene su lugar dentro del matrimonio, pero no antes. A esta chica, a esta señorita, varón alguno jamás la había tocado. La verdad, las chicas son intocables. Y los muchachos también. Isaac también se había guardado, al igual que Rebeca. Virgen a la que varón no había conocido jamás, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, llenaba, es decir, bajaba el cántaro, lo subía, iba a la casa, regresaba, llenaba el cántaro, trabajadora. Porque la esposa es la ayuda idónea para el hombre. Y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro, te ruego. ¿Sí se dan cuenta cómo se acerca un joven a una señorita? Te ruego. ¿Puedes, por favor? La amabilidad, la bondad. Cuando se le pregunta a una esposa, ¿cuáles son algunas cosas que les agrada mucho de su esposo? ¿Qué quieren ellas de un esposo? La delicadeza, la ternura. Porque el hombre por naturaleza tiende a ser áspero. Por eso Pablo resume
En dos cosas debe hacer un hombre con su esposa. Número uno, amarla. Y número dos, tratarla con delicadeza. Porque el hombre tiende a ser brusco. Responde de manera grosera. Vean, hermanos, hay hombres que le hacen a su mujer así, ¿ve? ¿Qué importa? Son malcriados, altaneros. Le lanzan la puerta, dice esta comida está mala. Esos hombres ni parecen humanos. Hay un hombre conocido por mi persona que está separándose de la mujer. Y yo le digo, todos los días le da ella de comer. Y tienen como 20 años unidos entre va y viene, se separan cada vez. Él todos los días le critica la comida. Ese hombre vive para comer, no come para vivir, sino come, vive para comer. No hay ninguna palabra de afecto. Pero miren la amabilidad, la bondad de este siervo de Abraham, como debe ser la bondad, la amabilidad, el respeto con el que un joven debe acercarse a una señorita. Y el respeto que debemos tener por toda mujer. Y cuando acabó de darle de beber, dijo ¿quién? Rebeca, a Eliezer, si era él el siervo de su amo. También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Tremendo. Un carácter como el de Jesús. ¿Qué vemos aquí? A una mujer con dos cualidades de las que Pedro habla. Dos. ¿Cuáles son? Afable y apacible. Vemos en Rebeca a una señorita, una doncella afable, apacible, trabajadora, abnegada, humilde, diligente, obediente, generosa. Todas esas cualidades en las que un hombre debe fijarse, vio Isaac en Rebeca junto al pozo. Porque este siervo andaba dirigido por Dios. En tercer lugar, ya estamos dentro del tercer punto, el siervo de Abraham buscó esposa para Isaac en oración y en el lugar correcto. Ya vimos esto. La oración está en los versículos 12 al 14. Y en el lugar correcto, el pozo. Allí iban las doncellas, allí iban las señoritas, como las llamamos hoy, iban las vírgenes y cantaban. Cantaban a Dios, canciones para Dios. Allí ellas expresaban su amor por Dios, su gratitud. Y siempre juntas. Cuando uno va a algún congreso, lo que sea, las mujeres salen juntas para ir al baño. Y ahí estaban juntas alrededor del pozo. Y allí pudo este siervo de Abraham, probablemente llamado Eliezer, él miró con atención la conducta de esta doncella, de esta señorita. Sigamos en el capítulo 24. Este punto va hasta el 32. Dice el versículo 20, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, es decir, en el recipiente más grande, y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Sacó agua para el siervo de Abraham, para los hombres que andaban con él y también para sus animales. ¿En qué se debe fijar el joven entonces? Generosidad, amor. Pero mire, algunos están mirando y le dicen, ¿a qué gimnasio vas? Eso tiene poca importancia. ¿Cuáles son tus medidas? Nada de eso no hay. Solamente el siervo observador miraba cualidades internas y también resalta una cualidad externa, porque dice que el verso 16, que la doncella
era de aspecto muy hermoso. Dice el 21, vean, y el hombre, esto es en representación de Abraham e Isaac, y como todo joven debe glorificar a Dios, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre. Subrayen allí los hombres, los jóvenes, por favor, y pónganlo dentro de un círculo con su esferográfico. Le dio el hombre. El hombre demostraba que podía sustentar a su esposa dando regalos. Porque como la Biblia lo enseña, queridos hombres, el hombre es el proveedor en el nombre de Dios para el hogar, el hombre. Eso fue en la antigüedad y es también hasta hoy. Y le dio el hombre, Jóvenes, no es anticuado, pero si invitan ustedes a una señorita a salir, ustedes paguen. Por eso, muchachos, tienen que conseguirse un camellito. Tienen que tener recursos, porque es el hombre el que provee. Cuando Isabel y yo éramos enamorados, yo siempre la invitaba y llevaba en mi bolsillo platita, el hombre. Y hasta ahora tengo el honor de proveer para ella y para el hogar. Y Dios ha sido tan bueno que no le ha faltado nada. Pero le pueden preguntar a ella mejor. Es bueno que le pregunten a ella. Le dio el hombre. ¿Qué le dio? Miren, un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Averigüe eso cuánto cuesta, es altísimo valor. Y 2 brazaletes también de oro que pesaban 10 ciclos. Esto demostraba que el joven, ya Isaac tenía también su ganado, su finca. Mi padre era un agricultor y tenía fincas no pequeñas. Mi papá, Dios lo bendijo mucho a mi padre. Y aquí hay personas que lo conocieron. Y él a los 9 años me dio ya 1/4 de cuadra. A los 15 años ya me dio 3. Y cuando yo tenía 21 años, él me dio 21 cuadras para que yo siembre. 21 cuadras de terreno. Porque él veía que a mí me agradaba sembrar. Y yo sembraba algodón, maíz y muchísimos productos. Y cómo Dios bendijo. Es increíble lo que Dios proveyó. Y esa era mi vida hasta que Dios me llamó al ministerio que ahora con mi esposa y familia hacemos para Dios. Pero aquí tenemos a un hombre generoso dándole estos regalos a Rebeca. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Nacor era el hermano de Abraham, el padre de Taré. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Generosidad, hospitalidad. Y dice el verso 26: y el hombre entonces se inclinó a tierra y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Se nota que Rebeca, como toda madre, tenía confianza con su mamá. Hermanas, madres, hagan que sus hijas sean su mejor amiga en la tierra.
Triste es cuando se escucha en ciertos testimonios, a veces en los matrimonios, que la chica dice que su mejor amiga es otra persona, una extraña que llega ahí a la ceremonia, pero no es su mamá. Y también para mí sería muy triste que nuestro hijo diga que él tiene un mejor amigo que no es su papá. Yo quiero ser el mejor amigo de nuestro hijo. Y para esto hay que dedicarles tiempo. Orar con ellos, sufrir con ellos, llorar con ellos, amonestarles, estorbarles el pecado. Entonces da gracias a Dios porque Dios había prosperado su viaje. Dice el verso 29, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Miren que este Labán no era como Rebeca, lo notamos un poco codicioso, un poco ambicioso. Véanlo en el verso 30. Y cuando vio el pendiente de oro y los brazaletes de oro en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven bendito de Jehová, ven quédate, bendito sea. Oye, eso que le has dado a mi ñaña, chuzo, ven bendito, quédate acá. Interesado. Como algunos, de pronto puede ser que haya algún cuñado así. Ese no es mi caso. Pero hermosa esta historia. Ahora tenemos en los versículos 33 al 49. El siervo de Abraham reveló su misión en relación a Rebeca. Y él hace otra vez una reseña, lo cuenta todo de una sola. Un hombre inteligente, brillante. Dicen los versos 33 en adelante, y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, el siervo dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Tenía que hacer la petición formal a su papá y a su mamá para que le permitan ir a Rebeca con él y con todas las personas que la acompañaban, para que sea ella entregada en matrimonio a Isaac. Entonces no quiso comer. Esta familia fue muy hospitalaria, muy generosa con el siervo de Abraham, pero dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, tanto el papá como el hermano, habla. Entonces dijo, y comenzó toda la historia otra vez, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, porque Dios le había engrandecido, y Dios le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos, asnos. Y le cuenta que Abraham tenía una esposa llamada Sara, que no podía tener hijos en la vejez, siendo Abraham de 100 y Sara de 90, nació Isaac. Y este muchacho ha crecido en esa familia cristiana, y ahora, como es la costumbre de nosotros, dice, me mandaron a mí para que yo busque una esposa para él, y he encontrado que Rebeca es la persona. Le dice de su oración a Dios en el verso 42 al 44. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Que sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú. Y también para tus camellos sacaré agua,
sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Y luego cuenta que Rebeca fue la doncella que se ajustó perfectamente a esa petición, porque el criado Abraham le rogó: dame de beber. Ella diligentemente bajó su cántaro, le dio de beber a él, a sus hombres, y luego voluntariamente, no hay duda dirigida por el Señor, dijo Rebeca: también daré a tus camellos. Y en esto comprobó que Dios había prosperado su camino. Dice el 48: y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Y del 50 hasta el versículo 67 tenemos el quinto punto. Los padres de Rebeca vieron que era la voluntad de Dios y aprobaron el matrimonio de su hija con Isaac. Y le permitieron que vaya para que se celebrara la boda. Vean la respuesta en los versos 50 en adelante. Entonces Labán y Betuel, este es el hermano, y también el padre Betuel, con el aval también de su esposa, respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. Hermanos, de Jehová ha salido esto. Queridos padres de familia, cuando su hijo, su hija, vuestro hijo, vuestra hija estén enamorados de novios, que puedan decir, como los padres y el hermano, vean que también, porque algunos dicen, también tiene que haber una buena relación con los cuñados o las cuñadas, porque el hombre que se casa entra a una nueva familia y no solamente tiene que amar a su esposa, sino también a toda la familia que rodea a su esposa. Yo le dije a mi esposa Isabel que yo la amaba a ella y que también yo iba a amar a la familia que la rodea a ella, comenzando con mi suegro. Pero sería bueno que conversen con ella, con mi esposa, y pregúntenle si yo cumplí lo que prometí. Tienen libertad de hacerlo. Y también pregúntenle a nuestros hijos y personas que me conocen de cerca. Y siempre considero que pude hacer mejor las cosas. Entonces, de Jehová ha salido esto. Estaban de acuerdo los padres y estaba de acuerdo el hermano de Rebeca, llamado Labán. Así que jóvenes, al conquistar a una chica, ustedes deben ser muy cuidadosos con el hermano o con las hermanas o los hermanos de la chica. Tontamente algunos dicen: no, si yo me voy a casar contigo, su familia me importa. Esa persona ya está descalificada. Chicas, no se vayan ni comiencen a salir con un joven que dice que no le importa su familia. Ya ahí está el inicio del fracaso. Y luego dice: no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, este hombre era un hombre profundamente espiritual, se inclinó en tierra ante Jehová. Y ahora sí, dio todo lo que tenía de parte de Isaac para Rebeca. Vean, jóvenes, para que se preparen. Verso 53. Aquí demostraba que el que iba a ser esposo para Rebeca era un hombre que tenía lo necesario
para que Rebeca tenga una vida digna y no le falte nada. Y sacó el criado, ¿qué sacó? Alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos. Es decir, el joven se prepara, estudia, tiene su profesión, tiene su trabajito y ahí se produce el matrimonio. Y vestidos. Y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano Labán y a su madre. Y ahora sí, comieron y bebieron y emprendieron el retorno. Y se produjo el matrimonio. Vean el desenlace, muy hermoso. En el verso 63, y había salido Isaac a meditar al campo. ¿A meditar en qué? En Dios. Porque era un hombre que alababa a Dios, que cantaba a Dios, conocía a Dios. A la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor Isaac. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Quién se ponía un velo? Una doncella a la que ningún varón lo había tocado, ni los labios. Por eso que se ponía el velo, pues. Había sido una chica intocable. Y algunas que ya tienen hijos se ponen velo. ¿Para qué eso? No tiene sentido. Sin velo, sin nada. Eso de ponerse el velo indica que hombre alguno no ha tocado a esa doncella. Y oramos, hermanos queridos, por sus hijas para que se casen así. Por eso dice, se casó con velo y corona. Bueno, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Luego él la descubrió. Había toda la boda preparada. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara. Y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, Sara, con quien tenía él gran apego. No tuvo la oportunidad de estar presente allí en la boda. Se dio la boda conforme a la costumbre oriental. Rebeca también era estéril e Isaac oró para que ella quedara embarazada y quedó encinta, y ella con Isaac tuvieron 2 hijos. El mayor se llamó Esaú y el menor se llamó Jacob. Bonita historia. ¿Cuál es el texto clave? 24, 3, 4. Yo creo que ahí está. Y te juramentaré, dijo Abraham, por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Jóvenes queridos, llega el tiempo, a cada uno le llega el tiempo de buscar una esposa. Búsquela en oración. Búsquela en oración, buscando la dirección de Dios y en el lugar correcto. Y no hay otro lugar que no sea únicamente la iglesia del Señor. Busque su esposa en el contexto de la iglesia del Señor. En un culto, en una reunión juvenil, en un campamento, en un grupo discipulado, en un retiro, pero busque en el lugar correcto, pero busque en oración.
Y señoritas, ustedes tienen demasiado valor. Manténganse. No se dejen tocar de ningún muchacho. Si un chico las quiere tocar, descalifíquelo. Ya está descalificado para ser enamorado. Usted es una señorita, una doncella intocable. Intocable. Manténganse en virginidad, pero no solamente en virginidad, sino también en pureza de vida. Esperen que Dios las busque por medio de un muchacho. Ustedes son buscadas. El que haya esposa, haya el bien. El de Isaac y Rebeca fue un matrimonio aprobado por Dios. Y vamos a orar para que los jóvenes formen un matrimonio aprobado por Dios. Y los que están desalentados puedan ponerse a cuentas con Dios. Hablen, dialoguen, pedirse perdón y seguir adelante con el matrimonio. Y los que ya fracasaron, a lo mejor tienen hijos, hijas, nietos y otros jóvenes a quienes pueden decirles: miren, nosotros fracasamos en esto, en el matrimonio. Ustedes no lo hagan. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Señor, el hombre en el huerto de Edén se sentía muy solo. Le había puesto nombre a todos los animales que Jehová Dios hizo. Pero dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y entonces de su costilla talló, formó una hermosa mujer y la trajo a Adán. Y dijo él: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fue hecha como ayuda idónea para él. Y allí se produjo en el huerto de Edén el primer matrimonio que tú lo solemnizaste. Y para mí, Señor, es una honra tan grande el honor de haber solemnizado muchos matrimonios de jóvenes y personas ya de mediana edad aquí presentes. Yo tuve la honra de aconsejarlos, tuve el honor de casarlos. Para mí eso fue un honor tan grande. Mi Dios, queremos que dentro de tu iglesia, aquí en esta ciudad, en este país, en el continente y en el mundo entero, matrimonios que se formen en el contexto de la iglesia, entre nacidos de nuevo, personas que conocen a Jesús, que las señoritas se unan en matrimonio con un joven que ha confesado sus pecados, un joven que se ha arrepentido, un joven que ha reconocido que Cristo murió en la cruz. El justo Cristo murió por nosotros los injustos. Que se casen con un genuino hijo de Dios. Y que los jóvenes, Señor, se casen con una chica, con una genuina hija de Dios. Una chica que tenga temor reverente del Señor, que ame a Jesús, que su carácter se parezca a Jesús y que el carácter del joven sea como el de Jesús: manso, humilde, trabajador, generoso, sufrido, paciente. El amor todo lo espera. El amor no hace nada indebido. Señor, forma parejas, matrimonios en tu iglesia conforme a tu voluntad. Que los jóvenes busquen en oración y busquen en el lugar correcto y busquen en la señorita, en la chica, en la mujer, las cualidades de Cristo. Y que las chicas también pongan atención en las cualidades de Cristo, en ese joven de quien dicen estar enamoradas. Y que los padres estemos orando, Señor, de rodillas ante ti. Y que seamos guiados por ti, Señor. También Isabel y yo tenemos un hijo soltero. Y así como a él, a todos los jóvenes de esta iglesia,
como si fueran nuestros hijos espirituales. Los ponemos, Señor, delante de ti, para que ellos tengan un hogar conforme a tu voluntad. La debacle del mundo tiene que ver con la debacle de la familia. Y la debacle de la familia es porque lo han sacado a Cristo. No permiten que Cristo gobierne sus vidas. No permiten que Cristo reine en sus hogares. Pero qué diferente los hogares donde Cristo gobierna, donde Cristo reina. Cristo es todo y para todos. En Cristo estamos completos. Gracias, Señor, porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Jóvenes, clámenle al Señor y díganle: Señor, dame un cónyuge conforme a tu voluntad. Yo te pido en oración que no me equivoque. Pídanle, jóvenes. Padres, oremos al Señor, tengamos un tiempito de clamor y digámosle a Dios: Señor, dale a nuestro hijo o a nuestra hija un cónyuge conforme a tu voluntad. Que te busquen en oración, que busquen el lugar correcto y que procuren mirar el carácter de Cristo en ese joven o en esa señorita. Y por aquellos matrimonios que no andan bien, Señor, que hoy dialoguen, hoy se perdonen, hoy decidan seguir juntos. Y aquellos que fracasaron, tú ya los has perdonado, pero que puedan aconsejar a la nueva generación para que no cometan los mismos errores o los mismos pecados que cometieron los mayores. Bendice, Señor, todas las familias de la tierra y que sigamos predicando el Evangelio. Gracias por tener un hogar, tener una esposa, nosotros los hombres, y las mujeres un esposo, y como padres tener hijos. Todo esto es regalo del cielo y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Y a los hermanos y amigos que se han conectado con nosotros en este culto, que Dios les bendiga. Les damos un abrazo en el amor de Jesucristo a todos ustedes. Dios los bendiga.